A usted, joven, señorita, señor o señora, hermano o amigos, a todos en general, quiero contarles en breve parte de mis experiencias en cuanto a mi lectura bíblica. Les cuento que hace unos años asistía a la iglesia evangélica. Por supuesto, me criaron como católico. De niño ignorante, mi madre me obligó a que hiciera mi primera comunión. Yo creo que más de algunos católicos sabe a qué me refiero. De malas ganas fui. Y a mi madre, ¿qué le importaba si yo sabía leer o no? Porque nunca estuve en la escuela. Imagínense. Pero gracias a Dios, de alguna manera, que aunque estaba en un lugar equivocado, pude leer el llamado catecismo y aprender varias mentiras que enseñan ahí. Como por ejemplo los rezos del Dios te salve, reina y madre, vida y dulzura, algo así, ¿va? Que medio me acuerdo. Que la señal de la cruz, que el confesarse del cura, porque no le puedo llamar padre a un sacerdote, porque en Mateo 23:9, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que debemos llamar padre solo a Jehová, al Dios celestial, no llamarle padre a un hombre común y corriente como nosotros, o como yo, si usted quiere escucharlo así. Entonces, al paso del tiempo, salí de esa falsa organización y de ahí empecé con aquello de que me cantaban las alabanzas de los evangélicos, ¿verdad? Y vuelvo a decir con todo respeto, pero ignorantemente fui allá por las alabanzas. Pero cuando el pastor empezaba a predicar, créanme que me empezaba a dar sueño y odiaba que el pastor hablara tanto, que de todos modos no entendía lo que ahí decía. Partes sí, partes no, ¿verdad? Pero lo que yo más quería era cantar. Pero a paso del tiempo, al paso del tiempo me fui dando cuenta que también habían farsas, prácticas maléficas, porque no provienen de Dios. Yo veía gente que caían al suelo o al piso y que supuestamente recibían el Espíritu Santo. Y aquellos gritos y de que hasta los niños supuestamente eran tocados por el Espíritu Santo. Y yo me extrañaba viendo a mi alrededor cómo uno tras otro empezaban a caer y a fingir. Y me preguntaba, ¿por qué yo no caigo? ¿Por qué yo no caigo si yo también siento la necesidad de conocer o de sentir la presencia de Dios? Fui tan sincero que nunca caí, pero en mi corazón siempre pidiéndole a Dios a mi manera. Un día en mi trabajo salimos a refaccionar con unos compañeros y pasaron unos hermanos, ahora testigos de Jehová. Nos dejaron un tratado cada uno, una invitación para la congregación, y si a alguien le interesaba, pues igual pudiera pedir un estudio bíblico gratuito. Entonces, para no cansarlos más, me daba cuenta en la lectura de o publicaciones de los testigos de Jehová, y yo decía, ¿por qué ellos tienen bastante conocimiento por la forma que se expresan? Y no es por poner en alto, digámosle, a los hombres, sino mi intención es poner en alto a Jehová, el autor de la palabra de Dios, es decir, el autor de la Biblia.
pero también sus ministros han sabido utilizar la palabra de Dios porque realmente enseñan la verdad. Y por eso les digo de que yo me extrañaba y me preguntaba cómo es que ellos tienen tanto conocimiento y hasta los niños le predican a uno en la puerta de su casa. Empecé a comprobar, a averiguar, a comparar algunos versículos de la Biblia en donde ellos sostenían de que Dios el Padre es Jehová y que Jesús es el Hijo y que Jesús cuando oraba le oraba a Dios su Padre y que no podían ser el mismo. Como cuando él se bautizó, se escuchó la voz de Dios en el cielo que dijo, este es mi Hijo el amado, a quien yo he aprobado, escúchenlo. Y lo mismo en la transfiguración de Cristo en aquella montaña, cuando Santiago, Pedro y Juan estaban presentes. También escucharon la voz de Dios el Padre, quien dijo otra vez, este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Con eso yo quedé totalmente convencido de que Dios, el Padre, es el único Dios todopoderoso a quien debemos toda la gloria, la honra, la gloria, la alabanza y todo. Porque entendí, no solo con esos versículos, sino con varios más, es decir, con toda la Biblia, de que los profetas, Jesús y los apóstoles sostuvieron esa fe que llegué a aprender de que mediante el Hijo de Dios, es decir, Cristo Jesús, podemos llegar hacia al Padre en el sentido de poder salvarnos, no que lleguemos al cielo elevándonos así en el cielo o en el aire, porque solo hay un medio o solo hay un nombre que Dios ha dado entre los hombres, mediante el cual podemos ser salvos, y ese nombre es de Cristo Jesús. Como bien dijo Pablo también a Timoteo, en 1 Timoteo 2, 3 y 5, que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto. Porque hay un solo Dios, dice ahí claramente, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese hombre es Cristo Jesús, que se dio como rescate por todos nosotros los humanos. Y entonces, ¿para qué venir y enredarme y quedarme en un círculo? En decir es que Jesús, es que Él es Dios, es que Él, como quien dice Jehová no existe, el Padre a quien Él le oraba. Entre esto también, y mucho más, comprendí realmente que Dios no tortura a nadie en un fuego eterno, porque la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva o regalo que Dios da es la vida eterna. Para estar en un fuego eterno, de plano debería estar uno con vida. Pero entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte es lo contrario a la vida. Y entre muchas prácticas más, hoy puedo decir con toda certeza a un adventista que está bajo la ley, a un bautista, a un pentecostés que creen que tienen el don de lengua y que se revuelcan en el suelo, como aquellos mentirosos que yo conocía. Con los testigos de Jehová usted no verá revolcarse a nadie y tampoco verá de que tienen dones de lengua. Simplemente utilizamos la Biblia a como está escrito. No podemos tergiversar la palabra de Dios. No podemos torcer las buenas nuevas, porque la salvación, es cierto, es para todos. Les hago la cordial invitación. Pidan sabiduría a Jehová y entendimiento para que abra sus ojos de la fe y que como yo juntos, en una sola mente, adoremos al único Dios verdadero, a Jehová Dios. Gracias.